No, vamos a cambiar de tema. Vamos a meternos en lo que va a pasar el domingo con el balotaje. Sí. ¿Cómo llegan Milei y Massa? ¿El debate o...? El debate, perdón. Debate. ¿Cómo llegan Milei y Massa a este debate por el balotaje? ¿Cómo llegan, no? ¿En qué circunstancias llegan cada uno? Si uno lo mide en las encuestas, diga, usted otórguele la credibilidad que quiera, Sí. ¿no? Las encuestas en general son mecanismos pagos que dependen del postor, del mejor postor para que tengan determinados resultados. Hay algunas más serias, hay algunas que son creíbles y hay algunas que han ido acompañando todavía los procesos, pero en general es un complejo sistema el que permite revelar más o menos por dónde va a ir la cosa. Lo que sí hay una coincidencia de uno y otro lado. Paridad. La paridad, ¿no? Se habla de paridad. Después puede pasar cualquier cosa el 19, pero hoy se habla de paridad. Y hay otro elemento que se ha incorporado a esta discusión. La campaña empezó ayer. Todo lo que se dijo anteriormente, los números, no. Dice, 15 días previos a un balotaje ya es mucho. Sí. Porque vos ya venís de un desgaste, es muy difícil generar la atención del electorado de manera permanente. Dice, 15 días ya es mucho. Pero por lo menos ahí tenés un punto de partida. Entonces, para uno y otro sector, la campaña empezó ayer. Sí, y ¿no? tenés, a ver, Pablo, Digo, la campaña que va directo a la Sí. gente, no el armado político. permitime, y además tenés, después de lo que fue, los dos que superaron las generales y que están en esta segunda vuelta, tenés votos que tenés un piso ya muy hecho. Es muy difícil que el que lo votó en la general cambie el voto. Bueno, por eso en algún momento Cristina Fernández hablaba de que en esas primeras dos elecciones la clave no era el techo, sino el piso. Para Era poder estar ahora. Para poder estar ahora. Ahora sí lo que importa es el techo. Claro. Vos tenés que llegar al mayor número de votos posible. Ahora, ¿cómo llega cada candidato a este balotaje? Al debate del balotaje. Vamos a hablar en principio de Milei. Milei no pudo superar ese techo que le habían impuesto las PASO, ¿no? Acumuló un tercio de los votos, en las PASO le permitió ganar, en las generales quedó en un segundo lugar, lejos de Massa. 6 puntos Sí. en reelección, donde hay 3 candidatos Es más. con posibilidades, te deja lejos. Si bien le faltó mucho, pero Massa quedó a un poco más de 3 puntos de ganar en primera vuelta. Quedó ahí muy cerquita de ganar la Claro. primera vuelta. Pero ahora, uno u otro candidato necesitan superar a su rival. Y es una elección totalmente Sí, distinta. distinta, absolutamente. Porque por un lado, Massa puede ostentar haber obtenido la victoria con una diferencia sustancial sobre Milei, pero también es cierto que se consolidó un voto de rechazo a determinada estructura de gobierno. Ya vamos a hablar de Massa, pero hay un intento como de desprenderse del kirchnerismo porque ese es un voto que Massa ya tiene, Sí. y de tratar de captar el resto. Ahora, ¿qué va a hacer Milei? El primer síntoma de lo que implicaba ese sentir oposición, esa idea de cambio, es que se alineó con Macri, ¿no? Sí. Ese acuerdo con Mauricio Macri, que traía ventajas y desventajas. Claro. ¿Cuál era Le da por un lado y le saca por el otro. y le saca por el otro? Pero ¿cuáles son las principales ventajas de ese acuerdo con Macri? Bueno, consolida un sentido opositor. Consolida un sentido opositor, lo abroquela, Sí. ¿no? ¿Es A o B? ¿Es blanco o negro? ¿Es kirchnerismo o antikirchnerismo? Sí. Esa es la postura que decidió encabezar Milei. Milei, hasta las generales, hablaba de una idea como de antisistema, antipolítica, vamos contra la casta. Eso quedó el 22 de octubre. Sí. Eso, el 22 de octubre quedó ahí. A partir de ahora es este personaje, esta figura política que se manifiesta desde la motosierra, desde el enojo, desde la bronca y demás. De hecho, después del 22 nunca más apareció con la motosierra, es todo un dato. Y un ¿no? discurso muy parecido al de Bullrich. Y un discurso muy parecido al de Bullrich. Es decir, Milei deja de lado a ese concepto antisistema, disruptivo, y se pasa al lugar de el antikirchnerismo, ¿no? La oposición acérrima. Bueno, habrá que ver si porque además advierte Milei que esa primera referencia que lo constituía como el antisistema tuvo un límite que era el 30%. Era un techo que le marcaba. Entonces, para sumar a ese porcentaje que tenía el PRO, macrismo, Bullrich, lo que usted quiera, necesitaba
no mantenerse en el mismo esquema porque era inconsistente. Si Milei hubiera insistido con lo de la casta, si hubiera insistido con la motosierra, si hubiera insistido con que todos los políticos, bueno, le hubiera resultado muy difícil explicar por qué estaba con Bullrich y con Macri. Por lo cual se cambia el escenario y lo pone en un lugar no de antisistema, sino siendo parte de ese sistema, siendo parte de esa casta, pero buscando ser el antikirchnerismo. Es el otro lugar que decidió asumir. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Las que el propio partido hoy le está planteando. Hay legisladores que fueron electos de la Libertad Avanza que dicen, no, pero nosotros no éramos esto. Por lo menos hasta el 22 de octubre no éramos esto. No queremos esto. Lo que está buscando Milei ahora es reconstruir ese proceso. Y es decir, lo dijo de alguna manera ayer, que los egos no nos terminen impidiendo ganar una elección. ¿No? Esta cuestión de si nosotros seguimos siendo lo que éramos hasta el 22, no solamente íbamos a ser un tercio en el Congreso, sino que nos limitaba en la posibilidad de ganarle a Massa. Y Milei está convencido y está enfatizando sus medidas en poder ganar ese balotaje, aún con Macri, aún con Bullrich. Cuando se especula mucho, Mariano, sobre qué puede pasar en una construcción entre Macri y Milei, ¿de a quién más? Yo diría que es absolutamente prematuro imaginar eso, porque eso va a depender del 19. Sí. Si Milei pierde, ¿podemos asegurar que va a haber una continuidad en el futuro de una alianza entre Macri y Milei? No. ¿La firmamos? ¿Nos ponen en el papel? No. Después del 19, pierde Milei. No. ¿Macri y Milei van a seguir juntos? No, lo que sí se puede afirmar es lo que ha pasado ahora, que Juntos por el Cambio va a variar, va a cambiar. Bueno, pero también, ¿qué va a quedar Juntos por el Cambio? Porque Bueno. si Milei es presidente, ¿se van a ir todos los que dicen ahora que se van? Porque una cosa es Milei siendo una minoría en el Congreso y otra cosa es Milei siendo el presidente de los argentinos. Bueno, yo creo que el radicalismo va a sostener esa postura. Bueno, ¿todo el radicalismo? Y bueno, hay algunos que ya no, hay algunos que están avalando. Porque hay gobernadores... Hay algunos que avalaron del radicalismo este apoyo de Macri Bullrich. Bueno, y además hay muchos gobernadores que están esperando, primero porque no quieren romper las propias construcciones que los llevaron a ese lugar de poder. Y la otra es que también están aguardando el 19. Sí. Porque si el 19 de noviembre el presidente es Milei, evidentemente van a intentar encontrarse en un esquema de poder que lo van a necesitar por fondos, por recursos. Milei habla de romper la coparticipación, de terminarla. Bueno, si no hay más coparticipación, tenés que salir a gestionar con Milei, ¿no? En esa circunstancia. Es decir, no han avalado a Milei, ni el acuerdo con Macri, pero tampoco han salido a romper con Milei. No han salido a decir, Milei es la antidemocracia, Milei... Digo, los gobernadores, me refiero a eso. Sí hay sectores del radicalismo que lo han hecho, ¿no? Por lo cual, esta incertidumbre sobre la construcción política que podría haber después del 19 de noviembre, en el caso de que Milei gane, también emerge ahora. Y dicen, desde el masismo, tiene que ser uno de los elementos que tiene que aparecer en el debate. Es decir, ¿con qué estructura, con qué solidez, con qué lógica Milei va a encarar una presidencia si gana? ¿No? Porque estas fragmentaciones internas también lo exponen. A ver, hablamos de un Milei que nunca gestionó. No fue intendente, no fue gobernador. Bueno, el famoso, a ver, lo que le adjudican es el salto al vacío, porque no se lo conoce. Bueno, ahí es donde algunos analistas dicen, por eso claro, Milei se volcó tanto, primero, en el menemismo residual. Ahí aparecían Roque Fernández y muchos dirigentes que fueron parte de la estructura del menemismo. Es la pata peronista, si usted quiere neoliberal, que incorporó Milei mucho antes de Macri. Sí. Esto fue antes del 22 de octubre. Y después lo incorpora a Macri en ese concepto de gobierno. Yo creo que si hubo algún preacuerdo entre Macri y Milei sobre cómo se conformaría un gabinete, no tiene ni siquiera sentido analizarlo. No. Porque eso también va a depender del 19 de noviembre y sobre todo del lugar que quiera Milei ocupar después de ese 19 de noviembre. Hay dirigentes cercanos al candidato presidencial de la Libertad Avanza que dicen, Milei no va a ser
el Alberto Fernández de Macri. Y lo dicen insistentemente. Si quieren, si imaginan que Macri va a dominar a Milei, se equivocan. Esto es lo que dicen desde La Libertad Avanza. Bueno, este tema será de abordaje central para ver cómo Milei se va a posicionar en base al 10 de diciembre en un eventual triunfo, ¿no? ¿Va a ser como Néstor Kirchner, que rompió con Duhalde, después, a pesar de la poca cantidad de votos que tenía en aquel momento? ¿O va a ser el Alberto Fernández, que no terminaba de lidiar con ese vínculo con la vicepresidenta? Bueno, es una discusión que naturalmente se va a tener que dar. Pero de acá hasta el balotaje hay una circunstancia que, por lo menos desde el objetivo, interpela desde dos aspectos. Desde dos aspectos. Una es cómo llega la construcción de La Libertad Avanza en esta alianza con el PRO hacia el debate y posteriormente hacia el balotaje. No falta mucho tiempo, pero hay que salir a fiscalizar, hay que armar estructura, hay que organizar. Bueno, este es uno de los... Y después, ¿será el Milei en el debate y de acá, en estos próximos 15 días, que conocimos hasta el 22 de octubre, el de los actos masivos en Salta y en Mar del Plata con una motosierra, el que se enojaba, el que salía a cuestionar... O el moderado... O el que tenemos en estos días. En la actualidad. Que prácticamente no habla, cuando lo hace con mucha mesura. ¿Qué lugar van a ocupar Bullrich y Macri de aquí en más? Para no opacarlo, para darle un sentido. Bueno, parte de esta primera discusión que nos lleva hacia lo que va a ocurrir el domingo en principio y hacia lo que va a suceder el 19 de noviembre. Porque la campaña, dicen los analistas, comenzó ayer. Bueno, ya vamos a venir con Massa. Y ya vamos a analizar a Massa. Gracias, Pablo. A ustedes.